Bueno, como siempre en la literatura, paciencia, etcétera, y vamos a lo esencial. Hay muchas cosas, se van a decir mucho, vais a ver que tiene no sé cuántas páginas, bueno, pero recordad que siempre, al igual que hicimos con la ilustración, vamos a intentar ir a lo esencial. Bueno, nos encontramos con eso. Ahora ya saltamos del siglo, pasamos ya al XIX, pero a la primera mitad, al movimiento del romanticismo, que como estábamos comentando, no tiene que ver nada con el amor. Hay amor, pero no es que sea una historia ahí de Bárbara Cartland o alguna cosa de esas así, o de telenovela turca, ni nada de eso. Lo que sí es que es un movimiento sobre todo europeo, un movimiento literario, bueno, artístico, porque no solo hay en literatura, también hay en el arte, en pintura, etc. En música también, la música clásica y música romántica, y es un movimiento de carácter europeo, ¿vale? Sobre todo es alemán y inglés. En España, que es lo que a nosotros nos interesa, habrá como coletazos. Cuando veamos los autores, habrá como coletazos del romanticismo. Pero el de verdad, el bueno, el de la imagen tétrica, este que estamos diciendo cuando hemos visto ahora el texto en el ejercicio de la descripción, ese es el inglés y el alemán. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ello. Luego ya en su momento hablaremos de los extras que hay ahí, para quien quiera. Bajamos abajo. Teoría tema 2. Vale. Y primero un contexto histórico, pero muy breve porque muchas de las cosas que eso que corresponden a ese contexto, ay, perdón, lo que decía de la llamada, ay, ahora no puedo. Por lo tanto, el contexto histórico va a ser muy breve, porque muchas de las cosas ya la hemos dicho. Si vamos a empezar, como introducción al movimiento este, fijaos cómo dice, es un movimiento cultural, etcétera, el contrario del neoclasicismo. ¿Os acordáis que decíamos la ilustración, que en arte y en literatura llamábamos neoclasicismo, se basaba en el orden, en que todo fuera razonable, lógico, que hubiera equilibrio, que lo que se escribía, las obras literarias eran para enseñar, para que la gente mejorase su comportamiento, su forma de ser, todo equilibrado. Eso se acaba con el romanticismo. El romanticismo es pasión, sentimientos desbordados, como digo, pasiones que se llevan por delante a la gente. Habrá autores románticos que se suicidan, no será algo raro. Es decir, es el sentimiento, las emociones desbocadas. No hay límite. Frente a la contención, digamos, ¿no?, que había antes en la ilustración y en el neoclasicismo, ahora desbordar todo, ¿no?, todo ese sentimiento. ¿Por qué? Porque se considera, luego lo vemos con un poco más detalle, que esa emoción, ese sentimiento, ese mundo interior, lo que lleva el literato, el escritor por dentro, es lo que le da la fuerza para escribir, es lo que crea la literatura, es lo que crea el arte. Y lo que le da la fuerza para, como digo, escribir y demás, y a través de esa escritura cambiar el mundo, porque estos son muy ambiciosos, estos no tenían abuela. Ellos lo que dicen es que el mundo, luego lo vamos a ver, que hay fuera es un mundo desagradable y hostil, y que lo que ellos creen, la imagen que ellos tienen, ese mundo ideal que tienen en sus cabezas, lo quieren llevar a la realidad. Algo que es imposible, claro, lógicamente. Pero bueno, lo fundamental es que el romanticismo va a ser un movimiento basado en la emoción, en las pasiones, en el sentimiento, ¿vale? Y que a través de esas pasiones, de esa emoción, de ese sentimiento, eso es lo que le va a llevar al escritor a escribir y a contar cosas, ¿vale? Movido por ese mundo interior, todo ese, digamos, ese borbotón ahí que tiene de sentimientos, ¿no? Toda esa mezcla de pasiones, de sentimientos. Son gente como ya, digamos, como muchos literatos, gente inadaptada, que no se adapta a la sociedad, ¿no? Diríamos, son como bichos raros. Pero los artistas románticos son artistas, escritores que sienten que la sociedad en la que viven, y mucha gente es gente de mucho dinero, muchos de estos escritores románticos, no creen que son unos pelabolas por ahí, sino gente de dinero, pero sienten que no es su mundo, que esa sociedad ellos no están a gusto, no es lo que ellos les gustaría, no les permiten hacer lo que ellos les gustaría hacer, la gente no piensa lo que ellos creen que se deberían pensar, no se sienten libres, ¿vale? Es decir, se sienten como inadaptados. Y por eso la forma de enfrentarse a eso, de consolarse, es escribiendo y expresando en esa escritura sus sentimientos. Pero para ser unos inadaptados,
supuestamente quieren adaptar a toda la población. Ah, por eso decía que son unos ambiciosos y hasta unos egoístas, claro, porque, oye, tú eres un adaptado, como dice Jessica, muy libre y tal, pero ¿por qué me vas a tener que adaptar a mí a lo tuyo? Efectivamente. Bueno, ¿cuál es el contexto en el que surge esta generación de gente y demás? Bueno, pues un contexto revolucionario, un contexto en el que ya en el siglo anterior se habían puesto las semillas, ¿no? La ilustración que decíamos, que todo se basaba en la razón, en la lógica. Y en política, en sociedad, ¿eso cómo se traducía? En que, sobre todo la gente que no era privilegiada, que no era noble, que no era de la iglesia, decía, pues lo lógico sería, lo razonable sería que la sociedad se organizara de tal manera que todos pudiéramos opinar y pudiéramos participar en el gobierno y que todos pagáramos unos impuestos justos y que todo, es decir, una sociedad mejor organizada y mejor establecida, ¿no? Eso, ese caldo de cultivo, ese pensamiento se va extendiendo y entonces, como digo, esas clases menos privilegiadas se van dando cuenta de que algo tienen que hacer. Y ese algo que tienen que hacer para cambiar la sociedad, ¿qué es? La revolución. Desgraciadamente en la historia, lo decía la otra vez, todo tiene que cambiar a base de violencia, porque si no... De manera que en esta primera parte del siglo XIX se producirá un acontecimiento histórico grave, serio, a través como digo, de una serie de revoluciones, de hechos violentos, que van a ir transformando poco a poco y a lo largo de todo el siglo los países, las sociedades, desde el punto de vista político, económico, social. De manera que es un proceso lento, aunque estamos viendo en esta primera mitad del siglo XIX, aunque hay una serie de revoluciones, durante todo el siglo estos movimientos revolucionarios, estas nuevas ideas en pos de una sociedad más libre, más democrática, más parecida a la nuestra de hoy en día, eso recorre todo el siglo XIX. Y habrá que esperar hasta finales de ese siglo XIX, casi ya al borde del siglo XX, cuando en Europa ya tengamos una serie de países, Francia, sobre todo Gran Bretaña y Francia, que tengan ya sociedades democráticas, con elecciones, con parlamentos, parecidas a las nuestras. ¿Vale? Es decir, una sociedad ya burguesa, digamos, basada en la clase media, como tenemos más o menos hoy en día, ¿vale? Pero tendrá que pasar todo el siglo. ¿Cuáles son esos acontecimientos históricos fuertes que empiezan a mover a la gente y que empiezan a cambiar las sociedades, ¿no? Pues sobre todo la Revolución Francesa. Ya lo decíamos que eso es el shock del siglo, ¿no? Eso de que la gente se arme, vaya a los palacios, saque a los nobles, les corte la cabeza, etcétera, eso fue un shock. Pero era, digamos, el deseo más, era la muestra más evidente de que las cosas tenían que cambiar. Junto a ello la Revolución Americana, que también, la Revolución Americana, la guerra de independencia con los ingleses y el documento importante, como decía, de la Declaración de Independencia. Y esto es anterior a la Revolución Francesa de 1789, y la Declaración de Independencia, la Revolución Americana de 1776. Esa declaración es como una especie de mini constitución, de charter, le llaman como de una carta, de un documento, donde dicen que nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, nos configuramos como una nación independiente, etcétera, y entonces son como los elementos o aspectos que ellos desean para que, de cómo tiene que ser el país, ¿no? Que pues tiene que ser un país libre, en el que no haya reyes, en el que todo el mundo sea igual, en el que haya felicidad, eso lo dicen también, ¿no? Que una de las 8 que siempre se destaca de esta declaración de la independencia. Eso, ya digo, esos son quizás los acontecimientos y políticos más importantes. Luego hay un acontecimiento de carácter económico, muy, muy importante también, que también va a contribuir a cambiarlo todo, que es la revolución industrial, a partir de ese finales del siglo XVIII. Y surge en Gran Bretaña, primero con la invención del motor de la máquina de vapor, que da lugar a crear ya unas máquinas para fabricar productos más rápidamente, que permite que haya un ferrocarril, el tren, ¿no? Y por lo tanto que los productos se transporten más rápidamente. Es decir, la revolución industrial, el desarrollo de fábricas con máquinas, como más o menos la entendemos hoy en día, que hasta entonces no había, hasta entonces todo se fabricaba de forma manual. Sí, había un telar, pero el telar, por ejemplo, la gente lo manejaba a mano, ¿no? O vamos a preparar mantequilla, y era a mano y tal, ¿no? En cambio, a partir de la Revolución Industrial, del inicio de la Revolución Industrial, en Inglaterra, como digo, primero con el desarrollo del motor a vapor y luego como varias fases, según
van desarrollándose o según hay ciertos avances tecnológicos, eso lo cambia todo. Y de repente, durante todo el siglo XIX, las sociedades, sobre todo las sociedades europeas, pasarán de ser sociedades agrícolas, muy artesanas, a final de siglo ser sociedades ya muy parecidas, o sea, cercanas a las nuestras, de una sociedad de consumo, con productos que vienen de fábrica, ya casi, entonces la población, mucha de ella trabajará pasará del campo a la ciudad y trabajará en la fábrica, es decir, que hay una transformación social muy, muy importante. Todo esto junto, esos acontecimientos políticos, esos acontecimientos económicos, harán que eso que llamábamos el antiguo régimen, es decir, esa sociedad en la que el rey estaba arriba y mandaba, apoyado en la nobleza y en la iglesia, y el resto de la población, la gran mayoría, se tenía que callar la boca, eso desaparecerá. Y como decía, a finales de siglo surgirán sociedades parecidas, no exactamente iguales, a las sociedades en las que vivimos hoy en día, donde habrá elecciones, donde se podrá votar, donde habrá un parlamento, donde habrá ciertos derechos, etcétera, etcétera. Bueno, como siempre España, Spain is different, que decía el otro, ¿no? Y España, que parte de una situación mucho más atrasada, aquí todo llega mucho más tarde. La Revolución Francesa, la Revolución Industrial, el Romanticismo, todo llega mucho más tarde. Y además, eso lo estudiaréis con Juan Antonio. El siglo XIX en España es horrible porque hay que si pronunciamientos militares, que si constituciones, que si, bueno, un desastre. Guerras y demás, ¿no? Eso sí, el paso del siglo XVIII al siglo XIX viene marcado por un acontecimiento terrible para España, que es la Guerra de la Independencia. Sabéis que Napoleón decía, es que voy a pasar tropas para Portugal, que como es aliado de Inglaterra, voy a luchar contra ellos. Y una vez que pasaron las tropas, pues ya se quedaron en España, ¿no? Cambiaron el rey, etcétera, etcétera. Y eso, a partir de 1804 y tal, provoca un levantamiento de la población civil en España y hay una guerra contra las tropas francesas y demás, horrible, una guerra, bueno, todas las guerras son horribles. Lo digo horrible porque, por ejemplo, de estas no hay fotos, pero sí hay grabados, pinturas, etcétera, sobre todo de Goya, que podéis mirarlos en el Prado, donde destaca, ¿no? todos esos desastres de la guerra y todo lo terrible y tal. Después de la Guerra de la Independencia, dime, Dani. ¿Tienes que quedarse con la fecha? No. Solo, eso sí, que es la primera mitad del 19, eso sí. Pero las fechas no, las fechas exactas no, yo te las doy si hace falta. Pero sí que es la primera mitad del siglo XIX, eso sí. Bueno, el caso es que después viene la Guerra de la Independencia, vuelve el rey Fernando VII, que todos los historiadores lo califican como el peor rey de la historia de España, y luego su hija, Isabel II, que tampoco es que fuera una gran reina, ¿no? Es decir, es un periodo en España, esta primera mitad del 19, muy inestable, muy inestable, sigue siendo un país pobre, sigue siendo un país de analfabeto, un país agrícola, y un país, como digo, en el que hay muchos problemas. Bueno, ese, digamos, es el contexto en donde surge el romanticismo, en literatura, en arte, en música, etc. Pero, ¿qué es esto del romanticismo? Vamos a hablar de una serie de características, ¿vale? Como siempre, intentando ir a lo esencial, a lo más importante. La característica más importante, o quizás de la que surge o que se relaciona con las demás, es la que ella adelantaba, esto del subjetivismo. ¿Pero qué quiere decir subjetivismo? Quiere decir que lo que impulsa a la gente, a los escritores, a los poetas a escribir, es, como digo, ese mundo entero, lo que sienten dentro. Estos escritores son escritores muy apasionados, con sentimientos desbocados, con emociones muy fuertes, ¿no? Y que sienten que la única manera de dar salida a esos sentimientos es escribiendo. La sociedad no les da otra forma de expresar, pues, esa pasión exaltada, ese... pues ya digo, ¿no? Es como si alguien estuviera en un estado de ansiedad constante, porque siente mucho por dentro. No sé si conocéis a personas que sean así, ¿no? Lo que decimos intenso, esto es un intenso, ¿no? Es una persona que todo lo siente mucho, que ve una película y ¡oh, qué emoción! Bueno, pues algo así es lo que sentían, lo que llevaban por dentro esta gente. Es decir, tienen un mundo de sentimientos muy grande y tienen una idea muy clara de cómo tiene que ser el mundo. Ellos en su cabeza tienen, pues el mundo tiene que ser un mundo ideal en el que todos seamos libres, en el que todos tengamos los mismos derechos, en el que haya una libertad y cada uno pueda hacer lo que quiera, en el que las personas se amen y demás. Es decir, un mundo ideal que no es posible. Pero eso lo llevaban aquí en la cabeza.
¿vale? Entonces, ese mundo ideal, esa visión idealizada de la realidad y esos sentimientos desbocados les impulsan a escribir. Y por eso se dice que es el motor y el origen de la literatura. Lo que sienten, su personalidad, su forma de ser, sus emociones, es lo que les lleva a escribir y lo que vuelcan en su literatura. El poema este que decíamos antes en el bloque de la descripción, de la desesperación, que es pura emoción, es lo que siente Espronceda, vamos a entenderlo así, por dentro. ¿Vale? Y lo tienen que llevar fuera. Por eso se dice que es un movimiento subjetivo, porque lo importante es el yo, es decir, lo que sienten, lo que llevan por dentro, su imagen del mundo, su realidad. ¿Vale? Y hablan mucho, entonces, por eso también dice que es un movimiento de un poco de escritores también un poco egocéntricos, ¿no? Hablan mucho de sí, de sus sentimientos y de ese mundo que quieren imponer fuera y bla, 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 ¿vale? Por eso también un poco están apartados de la sociedad. Yo entiendo, es difícil saber un poco, a no ser que uno se meta en un estudio profundo de este periodo, pero yo entiendo que la gente de la época los vería un poco como, qué raro, ¿no? O algo así. Bueno, conectado con eso está la idea de la libertad. Mira, uno de los temas que más van a salir, cuando veamos Espronceda, es muy, muy propio de él, y que más van a salir en los escritos románticos es la libertad. Porque el escritor dice, porque yo siento todo esto por dentro, tengo mi idea ideal de cómo tiene que ser el mundo. Dejadme expresarlo, dejadme ser libre. ¿Eso qué significa? Que claro que las leyes del mundo, las leyes de la realidad, las leyes de la gente de la calle, pues ellos decían, yo no tengo por qué acatarlas. Esas normas, esas reglas, ¿vale? No me valen a mí. Para mí la libertad, como dice, es un principio supremo. Es el top. La libertad, un poco para comportarse y hacer lo que quisieran. He dicho, muchos de estos escritores, claro, es casi cualquiera, era gente de mucho dinero. Jope, pues en una sociedad como esta, si tienes dinero, haz lo que te da la gana. Claro, cuando no te tienes que preocupar de qué comer, quién te prepara la comida, quién te hace la cama, quién te limpia la casa, coño, pues así puede ser, uy, perdón, así puede ser uno lo romántico que quiera, ¿no? O no es así, ¿vale? Una de las figuras del romanticismo inglés más importantes es Lord Byron. Lord Byron era como un playboy de la época. Un tío súper guapo, etcétera. Chicos, chicas, me da igual lo que me venga bien, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Y era, claro, y era un tío de mucho dinero. Pero era el prototipo romántico porque era esta persona que hacía lo que le daba la gana y tengo que luchar por la libertad. Y se fue a Grecia a luchar por... Y de hecho murió de unas heridas en la guerra griega, de lucha contra los turcos. Pero es el prototipo de ese romántico, ¿no? Del que a mí no me impone nadie, yo hago lo que me da la gana. Y era un escándalo en una sociedad de la época, que imaginaos todos, ¿no? En la sociedad británica, inglesa, que están, uy, no digas pipi, no digas culo, no digas no sé qué, ¿no? Todo muy... Y entonces, pues, este hombre hacía lo que le daba la gana, se acostaba con quien le daba la gana, entonces crea siempre un escándalo. Porque era esa idea de que la libertad es lo primero. Y no solo libertad para hacer lo que quieran, sino libertad también para escribir, como les dé la gana. Escribir lo que les dé la gana. Y escribir para explorar el mundo, el que hay fuera, el que tienen dentro. Pero son unos rebeldes. Muchos de los héroes románticos, y eso también pasa en el romanticismo español, como por ejemplo Don Juan Tenorio, que es quizá el héroe romántico español por excelencia, son tan atrevidos, llevan esto de la libertad tan al extremo que incluso se enfrentan a Dios. Hay un momento, ya lo veremos ahorita, en el que le dice, en una de las versiones de Don Juan Tenorio y tal, que vienen a por él, pues llevadme al infierno, me da la gana, yo hago lo que me da la gana, venga, vámonos para allá. O me enfrento incluso a la divinidad, que ni siquiera Dios me puede imponer lo que yo tengo que hacer o tal, ¿vale? Todo esto, que es muy bonito, sobre el papel, muy bonito en la cabeza, todo y tal, le lleva, claro, como dice ahí, a la insatisfacción y el desengaño. Es decir, bueno, a mí me gusta que el mundo sea de una manera. O sea, a mí no me gustaría tener que levantarme los lunes a las 7 de la mañana para irme al trabajo, pero me tengo que ir al trabajo, ¿vale? Es decir, los románticos se dan cuenta y lo saben desde el principio que esa pasión exagerada que llevan por dentro, esa visión ideal del mundo, no la pueden llevar a la realidad, porque el mundo es de otra manera, la sociedad, la gente funciona de otra manera. ¿Vale? Entonces, como hay ese choque entre lo que a ellos les gustaría que fuera la realidad, ese ideal, maravilloso y tal, y lo que es en realidad, que para ellos es una realidad hostil, fea, violenta, que no satisface sus deseos, pues lógicamente el estado de ánimo general es de
soledad, de aislamiento, de desengaño, ¿no? Es lo que decía antes. Hoy se dirían como gente que está depresiva, ¿no? Es que no levanta cabeza y demás. Ese sería, digamos, su estado de ánimo habitual, porque hay ese choque, ellos sienten esa diferencia, ese contraste entre lo que les gustaría y lo que es. Y lo vuelcan, por supuesto, esa decepción, ese desengaño, lo vuelcan en sus obras, ¿no? Y van a hablar de ese enfrentamiento con el mundo, de ese, como dice, del hastío, del aburrimiento, ¿no? que les provoca la diferencia entre lo que quieren y lo que hay. Y una de las vías de escape puede ser esa, la de rebelarse, como hemos dicho, rebelarse contra las normas morales. No te puedes acostar con quien tú quieras, me da igual, me acuesto con quien yo quiera. Un noble no puede ir a luchar, me voy a luchar, hago lo que yo quiera. Tienes que ser religioso, soy ateo. ¿Vale? Es una de las reacciones, lógicamente, ¿no? que tienen frente a ese contraste, ese choque entre lo que quieren y lo que hay. Una de las vías de escape a esa insatisfacción, a esa decepción, es la evasión. Es decir, el marcharse, irse. Literalmente, como yo tengo dinero, pues yo me voy. Eso es lo que hizo, por ejemplo, Lord Byron y otros muchos románticos, que como tenían su dinero se iban por toda Europa, ¿no? Entonces, pues, hubo una vez, ya hablaremos de eso la semana que viene, una reunión de escritores románticos en Suiza, otros iban a dar sus paseos por Italia, maravilloso, ¿vale? Pero también era una evasión figurada, es decir, en sus escritos. Como no le gustaba el mundo en el que vivían, se van a lo mejor al pasado. Y es muy propio del movimiento romántico, que uno de los escenarios donde se desarrollen las historias, las poesías, es en la Edad Media. Digamos, ¿os acordáis? Digamos, los que somos un poquito más de atrás, Ivanhoe, o las novelas de Walter Scott, que es un escritor escocés, creo que un poquito posterior. Bueno, pues este era un escritor escocés muy famoso y que tiene muchas novelas de la Edad Media. Porque era, digamos, para los románticos es un lugar ideal, ¿no? De caballeros que luchan por el honor y la dignidad, y esas damas que se derriten ante ellas y cosas así, ¿no? Y luego también escapaban en su literatura y tal, ya, digamos, dentro del mundo actual, pero a territorios que por entonces eran exóticos. Oriente, América. Bueno, hoy en día, este mundo nuestro de internet y de aviones baratos, hay pocos territorios que sean exóticos. No sé, te tienes que ir ahí al Amazonas para que algo te resulte exótico, pero no sé, pues hay pocas cosas que resulten ya, cuando digo exóticos, como extraño, como ay, me impresiona lo que veo, etcétera, ¿no? En la época que no había nada de eso, pues lógicamente hablar de, pues no sé, de eso, de Oriente Medio, y pensaban en Arabia y el desierto y los camellos, el lejano Oriente, y pensaban en la China, no sé qué, o en América, y pensaban en la naturaleza. Hoy en día eso, digamos, está un poco superado. O sea, que el romanticismo era un choque entre su imaginación y la realidad. Eso es un elemento muy importante en el romanticismo. El choque entre lo que ellos quieren, lo que imaginan y lo que es la realidad, efectivamente. Fijaos, uno de los lugares que les resultaban exóticos era España. Imagínate. Sobre todo para los centroeuropeos y para los británicos, España era un país como, no sé, como si pasaran otra dimensión. Era un país muy atrasado, efectivamente, y un país que conservaba y se enorgullecía mucho de las tradiciones, la forma de vestir, por ejemplo, las fiestas de los toros, fiestas populares, etc. Eso a los europeos del norte les resultaba como extraño, ¿no? Y como muy folclórico todo, muy pintoresco. Y España era uno de los destinos románticos, y aquí vinieron pintores, músicos, escritores, un poco pues a conocer el país y a inspirarse, ¿no? España le resultaba un país, como digo, de carácter romántico. Tomando lo que decía Katiuska, esa decepción, ese desengaño, ese choque entre imaginación y realidad, les provoca esos sentimientos, esa decepción, esa soledad. Otra de las formas que tienen para evitar eso, digamos, como de consuelo, es refugiarse en el nacionalismo. A ver, vamos a poner esto en contexto. El siglo XIX, la primera parte y luego la segunda parte del XIX, es un siglo de las naciones. Hoy en día uno identifica nación y país. En la época no ocurría eso. En la época había países y había grandes imperios. Y dentro de esos grandes imperios había diferentes pueblos y nacionalidades, pero que no eran países. No sé si me explico.
¿vale? Por ejemplo, estaba el Imperio Austrohúngaro, que ocupaba el centro de Europa, y ahí había austriacos, había alemanes, había italianos, había gente de Serbia, es decir, había todo. Era un único país porque era el Imperio Austrohúngaro, pero había muchas nacionalidades. Entonces, en esta época, en este momento, en el siglo XIX, esos pueblos, esas comunidades que hablan un mismo idioma, que comparten unas mismas costumbres, que tienen unas mismas ideas, se dan cuenta de que dicen, jope, es que nosotros que compartimos este idioma, que somos una comunidad diferente de la que tenemos al lado, aunque somos el mismo país, pues estaría bien que a lo mejor tuviéramos un país propio, ¿no? Y ahí surge el nacionalismo, que en nuestros días se ha desvirtuado un poco, pero bueno, ahí surge el nacionalismo. Entonces los románticos ven en esas comunidades, en esos movimientos nacionales, en esos pueblos que desean tener un país propio, como un lugar fantástico para refugiarse, porque lo ven como algo ideal, lo ven como una forma de construir una sociedad nueva, ¿no? Es decir, si hay un grupo de gente que quiere tener un país propio, los románticos dicen, joder, esto lo que quieren es crear una nueva sociedad donde tengan su país propio. Es decir, se refugian ahí, los románticos se convierten, muchos de ellos, en nacionalistas por esa idea, porque piensan que en ese deseo de tener un país propio, ellos dan cabida a ese deseo que ellos tienen de una nueva realidad, una sociedad diferente. Luego hay que tener en cuenta también que estas comunidades nacionales les dan mucha importancia pues, a su cultura, a la lengua, al folclore, a la literatura, y eso a los románticos pues, les coge muy de cerca, a los escritores, lógicamente, les coge muy de cerca, ¿no? Esto se ve sobre todo en el romanticismo alemán. Alemania por aquel entonces no existía. Existían diferentes estados, principados, pero no existía Alemania como tal. Alemania, como la conocemos hoy en día, no existe hasta 1870. O sea, fijaos, no tiene ni 200 años. Alemania como tal, hasta 1870 no surge como país. Pero sí existía durante toda la historia los pueblos, comunidades que hablaban alemán, que tenían, digamos, costumbres del mismo tipo y que se sentían como que ellos eran una nación. Y por último, dentro de todo este amalgama, de este tumulto de sentimientos y emociones, en los escritos románticos es muy importante la naturaleza. Pero claro, no la naturaleza de la ilustración o del neoclasicismo, que era una naturaleza ideal, de pintura, incluso artificial, todo muy bonito, los árboles tenían su justa medida, los pastores felices por el campo, no. La naturaleza del romanticismo, como dice, es una naturaleza dramática, violenta, monstruosa, muchas veces es dura, es hostil, incluso a veces da terror, casi que es terrorífica. De hecho, muchas veces la naturaleza en la literatura y en el arte romántico aparece de noche, como un lugar casi que de película de terror. Como José de Espronceda. Como en José de Espronceda. Exactamente, voy a la comparación. Esta no es una naturaleza agradable del río con el agua, no. Es una naturaleza de... No. Es de ese árbol que parece que tiene unas garras que te va a ahogar, ¿no? Es de esa piedra que parece que se va a derrumbar sobre ti. Esa es la naturaleza del romanticismo. ¿Por qué? Bueno, pues porque así la ven. Y muchas veces también porque refleja esos sentimientos encontrados, ese tumulto de pasiones que llevan los escritores románticos por dentro. La naturaleza a veces así es terrorífica, es melancólica, es apasionada, porque el escritor, el poeta, eso es lo que lleva por dentro. Y la naturaleza refleja lo que siente. Es una forma como un espejo de lo que siente el escritor por dentro, ¿no? Y ellos le añaden, a esta idea le añaden, y aquí lo vamos a dejar ya, a ellos añaden un tópico romántico que es el de que la naturaleza está por encima de todo. Que da igual lo que ocurra en el mundo, da igual las acciones del hombre, la naturaleza siempre va a permanecer. Y es muy común en los poemas románticos, en la escritura romántica y en el arte, en las pinturas románticas, que se contraste el tópico que llaman de las ruinas románticas. Entonces hay, por ponerlo así, como un cuadro en donde tenemos un bosque muy frondoso, con unos árboles ahí tan enormes, y de repente en un extremo del cuadro vemos como un arco que pertenecía a un templo o un palacio, pero que ahora está en ruinas. Eso es muy propio del romanticismo, para subrayar que el hombre puede construir las torres más altas, pero que al final lo que va a quedar, exactamente, al final esas torres desaparecen y lo que queda siempre
imperturbable es la naturaleza. Por eso está, como digo, encima de todo. ¿Vale? Bueno, pues esto sería un poco las ideas fundamentales del romanticismo. Siempre partiendo de lo mismo, recordad. La emoción, los sentimientos, las pasiones desbordadas que tiene el escritor por dentro, que tiene esa idea, tiene también una idea de un mundo ideal, de una realidad ideal, y eso choca y contrasta con lo que es el mundo de verdad. Y le lleva un poco a todo de decepción, a refugiarse en el pasado, etcétera, etcétera. En el próximo bloque lo que haremos ya, vamos a ver todo eso, cómo se concreta en la literatura y en textos y en personajes y tal. ¿Vale? Profe, ¿puedes, antes de cerrar, dando una breve explicación de cómo elaborar la tarea de X? Vale. Por favor. Vamos entonces... Bueno, lo hago... Bueno, lo voy a hacer en... La es obligatoria. Sí, la de literatura. Bueno, yo la hago toda. Sí, sí. Pero sí, lo vamos a hacer... Sí, vale.